Fundación Contemporánea y Círculo de Bellas Artes llevan 10 años juntando a profesionales de la cultura, tanto del sector público como del privado, de toda España, bueno, y también del extranjero, para discutir aquello pues, que más nos afecta, ¿no? Que más afecta a esta profesión. Son 10 años compartiendo proyectos, ideas, inquietudes, y en esta ocasión nos hemos juntado para pensar en el futuro, para celebrar el valor que la cultura aporta a nuestra sociedad y planear un poco también cómo vamos a construir la sociedad que todos queremos. Bueno, muchas gracias lo primero por invitarnos, por dar voz también a lo que estamos haciendo desde Fundación Telefónica en el ámbito de la empleabilidad y la innovación educativa. Y concretamente esta mesa, que tiene un título del futuro de aprender, nosotros bueno, vamos ya intentando romper hasta esos títulos. Estamos hablando del presente del aprendizaje. Ya no hablamos tanto del futuro, del futuro del empleo, no, estamos ya viendo que hay una transformación digital que nos está llegando de forma transversal a todos los sectores y también al ámbito educativo, ¿no? Y desde ahí nosotros, ante una necesidad que hay no solo en España, sino también en muchísimos países del mundo y también donde trabajamos mucho en Latinoamérica, pues ante una nueva necesidad de perfiles digitales que hoy nos están cubriendo, pues tenemos también la responsabilidad como Fundación Telefónica, que trabajamos en el mundo de la empleabilidad, de ofrecer oportunidades a esas personas para que se formen y ocupen uno de esos perfiles digitales. Y en esa línea trajimos 42. 42 es un proyecto que viene a romper las reglas, viene a romper el paradigma de la educación. Es un proyecto en el que la persona se convierte en el centro de su toma de decisiones. Es un proyecto, es una academia que la hemos lanzado en Madrid, en el que el alumno puede elegir cualquier itinerario formativo que vaya a desarrollar. No existe la figura tradicional del docente que la acompaña, es un aprendizaje que está basado entre pares, entre compañeros, un aprendizaje que está basado también con técnicas un poco de gamificación para fomentar la participación del alumno, y lo más importante de todo, se respeta el ritmo de aprendizaje y las necesidades de aprendizaje de cada uno, y eso es fundamental. Estamos en un cambio de paradigma en el ámbito de la educación, en el que tenemos que convertir la educación en una personalización de dicho aprendizaje. Y el docente, nosotros desde Fundación Telefónica sabemos que es una pieza clave en todo este cambio. Sabemos que tienes una palanca de transformación, pero que probablemente el rol tenga que pasar del rol docente a un rol de facilitación, ¿no? Campus abierto 24 horas, gratuito y con unos resultados del 100% de inserción laboral en los 20 países donde está funcionando. Este diálogo se llama el futuro de aprender, ¿no? Y yo he cogido la palabra futuro porque es como una palabra que está en todos los discursos, sobre todo ahora educativos, como bien decía Luismi. Y lo único que sabemos del futuro es que no sabemos cómo va a ser. Pero sí es cierto que hay una serie de imaginarios, de percepciones que se va creando, tanto a título individual como la sociedad en general, ¿no? Y también es verdad que, por ejemplo, desde COTEC hemos recogido con datos cuál es un poco ese escenario, ese imaginario. Y es lo que nosotros venimos elaborando desde hace 3 años, la encuesta de percepción social de la innovación. Y el contexto de ese imaginario es, por ejemplo, voy a sacar algunos, hay muchos y lo tenéis en nuestra página web, Encuesta COTEC, pero hay algunos que creo que sí nos dan unas pinceladas un poco de cómo vemos ese futuro y las implicaciones que tendrían en el contexto educativo. Hay una visión positiva de la innovación, el 73% de la gente lo ve como algo positivo, pero sí que tengo que decir que ha bajado en 16 puntos desde el 2017 que empezamos a hacer la encuesta. Y sí tengo que decir que entre los jóvenes se ha reducido 23 puntos, un 23% menos los que creen que la innovación es positiva, entre 18 y 20 años, y a medida que bajamos en perfil educativo, aquellas personas que solo tienen estudios primarios creen que la innovación es menos positiva, un 32% menos que hace 3 años. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer input de la foto, del contexto, que bueno, pues nos está diciendo cosas. Más de la mitad, el 55%, sí piensa que la tecnología va a llevar desigualdad a la sociedad en distintos ámbitos. El 34%, 1 de cada 3, no se siente capacitado para afrontar un mundo laboral altamente digitalizado, que es lo que viene y es lo que hacen, por ejemplo, desde Telefónica, desde Estudio 42, formar para eso. De ese 34%, el 41% no se siente capaz de adaptarse, pero es que el 48% dice no tener recursos económicos para afrontar ese reseteo profesional. Y el 68% considera que el sistema educativo no responde a las necesidades formativas de este nuevo entorno social y laboral altamente digitalizado. Entonces, la pregunta, que creo que es el debate de aquí, es
¿Qué hace entonces la educación con esto? Este es un foro de cultura, de gestión cultural. Creo que es interesante ver cuál es la relación entre el ámbito de la cultura, el sistema de la cultura y el de la educación, ¿no? Yo creo que ahí hay una relación muy interesante y es justo lo que vamos a explorar de manera temática este año con una serie de proyectos. Siempre intentamos que haya un tema transversal a las distintas actividades que hacemos. Y en concreto, bueno, lo primero que me gustaría decir es que Media Lab se define como un laboratorio ciudadano, o sea, sería la relación entre educación y los laboratorios ciudadanos, que serían un tipo de institución, si queréis llamar cultural, pero una institución pública que ofrece un lugar para que las personas se puedan juntar y desarrollar proyectos, hacer experimentos. Eso, por supuesto, tiene resonancias con el ámbito educativo, ¿no? Todo el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y la hipótesis o la idea es que muchas veces cuando asistimos a un debate, no sé, sobre problemas sociales o el futuro de las instituciones o de la participación o de la innovación, cualquiera de ellos, siempre sale el asunto de la educación, ¿no? Necesitamos más educación y tengo la sensación de que se pone muchísima presión sobre ciertos elementos del sistema educativo tradicional, ¿no? El aula, el programa académico, los profesores, los docentes que no se actualizan, las familias, los alumnos. Entonces, la propuesta es que hay un montón de activos educativos periféricos alrededor que pueden dar aire a un sistema que a lo mejor en estos momentos está saturado, ¿no? Y en concreto, los laboratorios ciudadanos son lugares, yo creo, donde ensayar pues otros modelos, otros modos de hacer y un tipo de aprendizaje colaborativo que se hace en proyectos que están vinculados con el territorio, con la realidad, que creo que es uno también de los objetivos ahora también de la escuela, de abrirse, de cómo incorporarse y conectarse mucho más con el entorno. La verdad es que me viene muy bien la intervención de Marcos porque lo que hacemos desde el área de cultura digital de la Fundación tiene mucho que ver con esa interacción entre cultura y educación. Como decía Luis Miguel, nosotros en Fundación Telefónica llevamos muchos años enfocados en la innovación educativa, en intentar atisbar el futuro de la educación y traerlo un poco al presente. Y luego, en concreto, desde el área de cultura digital, lo que estamos intentando hacer, sobre todo en estos últimos años, es, por un lado, intentar analizar todos estos cambios que se están produciendo a través de la revolución digital, no solo en el ámbito educativo, sino en otros ámbitos, intentar desterrar estos miedos que genera a veces la innovación o la tecnología o digamos las barreras o los mitos que se pueden generar a través de un diálogo abierto en nuestros espacios, que creemos que es muy relevante reflexionar y debatir sobre estos temas. Y la segunda pata de lo que hacemos es intentar, por todos los medios, divulgar conocimiento y hacerlo de una manera en la que la educación está en el foco. Uno de nuestros últimos proyectos, que es Intangibles, es un buen ejemplo de cómo estamos intentando trabajar en estos espacios que aunan cultura, aprendizaje, juego e interacción. Intangibles es una exposición que tenemos ahora mismo en el espacio, que podéis visitar hasta el 23 de febrero, donde lo que hemos hecho es identificar determinadas obras artísticas de la colección de Fundación Telefónica, de artistas contemporáneos, Tapies, Chillida, otros artistas, y generar una experiencia digital y tecnológica de esas obras que la gente puede experimentar sin que la obra esté allí presente. En realidad es un proyecto cuyo objetivo es que la gente se emocione con el arte, que disfrute con el arte, pero que sobre todo tenga una experiencia de aprendizaje distinta, una experiencia de aprendizaje que está mediada por la tecnología y por tanto hay un componente de innovación fuerte, pero que la tecnología es un medio para enriquecer la experiencia. El primer apunte que empiezo a notar como un hilo común es que estamos hablando de una educación continua. Porque el problema que tenemos es que siempre estamos pensando que cuando terminamos la universidad, ahí terminó todo nuestro proceso de aprendizaje. Y eso es una distorsión, y también es una distorsión que la educación nada más pertenezca al ámbito de educación superior. Tenemos que hacer toda una adecuación ante estos cambios. De alguna manera, hoy se estaba hablando de reset, de volver a restablecer un marco con el cual podamos asimilar la información. Y es muy interesante que esto se mueve en un contexto
que creo que define muy bien Sam Pitroda, que fue el fundador de las telecomunicaciones en la India. Él decía que el problema que vivimos es que tenemos una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX, necesidades del siglo XXI. Y es en esas necesidades del siglo XXI donde se enmarca el problema del proceso de aprendizaje. Y en este contexto yo quisiera hablar de la posibilidad de adaptarnos a nuevos conceptos. Y esto pasa por las neurociencias, por entender la tecnología que tal vez esté más en el fondo de todas las otras tecnologías que vamos a explorar para ayudarnos, para apoyarnos en nuestras narrativas. Estamos hablando de conocer las potencialidades que tiene nuestro cerebro. Neurocientíficamente hay dos claves que creo que son fascinantes. Una que nos permite afinar la sensibilidad y otra que nos permite enfrentarnos a ideas que no teníamos referentes para absorberlas. Y esto creo que está relacionado profundamente con un futuro en el que tengamos cuidado del ser que está enfrente de nosotros.